Hoy hemos querido invitar en plató al doctor Fernando García. El doctor es médico especialista en radiología del Hospital de Parapléjicos y el Hospital IMI de Toledo. Buenas tardes, doctor, bienvenido. Hola, Gloria, muchas gracias. Estamos en época de riesgos de neumonías, no podemos olvidar. Pues sí, el invierno es la época donde siempre ha habido más neumonías. Me gustaría, para nuestros... la gente que nos ve, lo primero, contar que es un poco una neumonía, porque a lo mejor alguien, también llamada pulmonía, se sigue usando ese término, mucha gente lo utiliza todavía, y es, el pulmón tiene como una serie de saquitos, ¿vale? Se llaman alvéolos, pero muchos saquitos, que es donde se realiza ahí, donde la respiración, el intercambio de gas. Cuando esos saquitos se ocupan por algún microorganismo y los llena, no los deja trabajar y se produce una inflamación, que es a lo que llamamos neumonía. Es cuando se inflama. Hasta ahora, antes de la época de esta época terrible que estamos viviendo, había un microorganismo, un bichito, el neumococo, que era la principal causa. Ahora me temo que el COVID pues, es la causa más frecuente de neumonía. La del neumococo yo la conozco porque es la vacuna de los niños, que nos hablan tanto y nos insisten. Ahora quien nos está viendo dirá, entonces, ¿cuál es la diferencia entre una neumonía corriente y la que produce el coronavirus? Entre la neumonía más frecuente en la comunidad, que es la de neumococo, y la del COVID, hay alguna similitud. La tos y la fiebre, eso aparece en las dos, pero también tienen sus diferencias. La neumonía clásica por neumococo suele dar esputo, al toser, una tos productiva con un esputo purulento o con sangre, con hebras de sangre, que es muy típico, lo orientaría hacia eso. La neumonía COVID da a la mayoría de pacientes mucha disnea, sensación de falta de aire, y además, aunque no es propio de la neumonía, pero sí que nos orientaría hacia un COVID, otros síntomas como ese cansancio que nos cuentan algunos pacientes, de no poder ir ni hasta la cocina a coger algo de comer, o la pérdida de olfato y gusto, que está siendo un síntoma bastante relacionado con la infección por coronavirus. Fernando, te hemos invitado porque las pruebas de imagen, como esas radiografías, pueden ser determinantes para encontrar síntomas de COVID. ¿Qué es lo que vemos en una? Porque estamos viendo en imagen, ahí lo tenemos, una radiografía. ¿Cómo diferenciáis cada una de ellas cuando realizáis el diagnóstico? Bueno, normalmente lo que vemos en una radiografía de un paciente con COVID es una afectación de los pulmones. Vemos zonas de los pulmones que se han llenado de líquido, que no están bien, y la gran diferencia con respecto a otras neumonías clásicas producidas por bacterias es que la afectación es bilateral, a los dos lados, y difusa. ¿Sería esta imagen que estamos viendo? Esto es un caso avanzado, bastante avanzado, porque tiene mucha afectación. El pulmón derecho, que es el que vemos en la izquierda, vemos que está casi completamente blanco, vemos muy poquita zona negra, que sería el aire, sería el pulmón normal, el que está funcionando bien, y en el lado derecho de la imagen sí que vemos en la parte de más arriba un área todavía de pulmón que está funcionando, pero en este caso sería un paciente que está con una neumonía muy grave. En este otro paciente también se ve, es menos grave, pero una afectación, lo que estamos diciendo que caracteriza la neumonía por coronavirus con respecto a otras, que es una afectación de los dos pulmones, difusa, de arriba abajo, con predominio de las zonas más lejanas del pulmón, las periféricas, no las que están en el centro por donde vemos bajar la tráquea, sino las más periféricas, y es una placa pues que nos haría pensar que este paciente probablemente se tendría que quedar ingresado y ponerle tratamiento. Desgraciadamente, doctor, esta imagen muchísima gente la ha familiarizado, la ha tenido que ver mucho porque es mucha gente la que ha tenido que ir. Yo me imagino, porque le he visto a Benji que estaba muy pendiente, porque él seguramente le reconoce radiografías, ya que él tuvo que visitar muchas veces al hospital, ¿verdad, Benji? Tú ya sabes perfectamente de lo que estamos hablando. Eso me sienta familiar, sí. Vaya así que estaba sí. yo, me afectaron los dos pulmones también. Te afectó a los dos pulmones. Sí. Doctor, otra cosa que ha ocurrido al tener la mascarilla puesta y mantener las distancias de seguridad, se ha alejado bastante la gripe. Sí, este año la incidencia de gripe, que en un año, a principio del año pasado, llegó a ser de 200 casos en una semana, 200 casos por 100.000 habitantes, ahora que nos estamos familiarizando con ese tipo de tasas o de cifras, este año la incidencia es bajísima porque la distancia social y las mascarillas funcionan para eso. Pues eso es lo que vamos a seguir pidiéndole a todos ustedes, que a pesar de todo sigan manteniendo distancia de seguridad, sigan utilizando la mascarilla. Hemos dado pasos muy grandes, poquito a poco, esa campaña de vacunación en los datos que yo les daba, pero sigue estando presente el bicho y tenemos que tener cuidado. Doctor Fernando, muchísimas gracias
por haber estado hoy con nosotros. Gracias a vosotros. Y por habernos contado tantas cosas y darnos esa pincelada de actualidad. Gracias. Muchas gracias.